Es día martes 20 de abril, amigos queridos, llega la emisión de la mañana del Comercio TV. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañen con toda la información, una información sobre todo política en esta hora. Desayuno rico, hoy día tendremos entrevista con el ministro de Salud, varios temas con él. Uy, muchos temas, varios así que temas. Por favor esté atentos porque esto es una entrevista muy importante con respecto a la coyuntura que está atravesando nuestro país por los contagios de COVID-19. COVID, vacunación, hay varias aristas con el ministro que responderá acá en nuestro escenario. El comercio ya está en circulación. En su edición impresa en el país hay algunos títulos importantes para que usted tome lectura. Moreno y Lazo acuerdan términos de relevo. El COE Nacional reúne información para pedir estado de excepción. 3 sectores usan más el contrato a corto plazo o de emergencia. Asambleístas analizan salida económica a la ley educativa ya en vigencia y contagios y muertes por coronavirus en los últimos días afecta a jóvenes. Los títulos del diario El Comercio que ya está en circulación en su edición impresa en todo el Ecuador. Vamos de inmediato con la información y la campaña de vacunación avanza en Guayaquil con la inoculación de mayores de 90 años sin cita previa. Sin embargo, las autoridades piden a las acompañantes de los abuelitos que esperen su turno, pues algunos quieren ser inmunizados al mismo tiempo. A uno de los puntos de vacunación contra la COVID-19 del municipio de Guayaquil, en conjunto con el Ministerio de Salud, ubicado en el norte de Guayaquil, llegó un grupo de adultos mayores que no tenía cita para inocularse en ese sitio. Sin embargo, decidieron ir a ver si los atendían, pero salieron de ahí con una respuesta negativa. Yo me agendé, pero me sale que no estoy agendada. Y por último, en la cédula me la rechaza. Entonces no es así, yo estoy aquí desde las 2 de la tarde. Le indicaron que contaban con pocas dosis, por lo que tenía que esperar a que lleguen todos quienes estaban agendados en ese centro y luego verificarían si sobraban algunas para poder vacunarla o en su defecto que vaya a otro punto cercano a consultar, que es el ITV. Aspiramos hasta las 6 de la tarde vacunar aproximadamente unas 900 personas, dependiendo de la afluencia, dependiendo de las personas que vengan, no todos los días es igual. Por acá nos encontramos con una abuelita a quien el MSP le envió un mensaje de confirmación de su cita en la Escuela Politécnica del Sur, pero cuando fue allá no la atendieron. Porque están vacunando es la segunda, allá. Entonces me quedé sin vacunar. Y está buscando aquí que la atiendan, ¿qué le han dicho? Aquí a ver si es que me pueden atender, pero ahí mi hija es la que está hablando. A la par, hubo algunas personas que se apostaron en dicho centro cumpliendo con la disposición de que a partir de las 3 de la tarde pueden ingresar mayores de 90 años sin previa cita, aunque por lo que apreciamos se hacen ciertas excepciones dependiendo de cada caso. Porque todavía no tengo cita, pero gracias a Dios sí me atendieron, muy amables y todo. Estoy muy contenta porque me voy a hacer vacunar. Usted sabe que eso es necesario para uno. Sin embargo, no falta alguien que queriendo aprovecharse de la situación busque vacunarse cuando no le corresponde. Por eso las autoridades hacen un llamado de atención. Se le explica pues que la persona que viene acompañando no puede vacunarse porque no tiene cita y por obvias razones no está registrada. Entonces, este caso ya lo hemos visto varios días, se le explica al acompañante esta situación y ellos entienden sin ningún problema. Las jornadas de vacunación continuarán ininterrumpidamente, informó Adriana Peralta. La próxima semana, varias facultades de medicina de las universidades del país se incorporaría como voluntarios para ser parte de las brigadas de vacunación, con lo que se aspira a incrementar las inoculaciones a 30.000 por día. Actualmente 120 brigadas de vacunación existen en Pichincha y el noroccidente de esta provincia. Uno de los más grandes está ubicado en el Centro de Exposiciones Quito. Allí existen 30 puntos de vacunación. Los adultos mayores que fueron inoculados esperaron en promedio 3 semanas para tener un turno luego de la inscripción. Para algunos el momento fue lleno de alegría. Sí, aquí tranquilo, nos atendieron desde que llegamos. Venimos con la media hora de anticipación y nos han atendido bien rápido, no ha habido inconvenientes. Mientras otros no estuvieron conformes con el proceso, les preocupaba la marca de la vacuna y el tiempo que deben esperar entre la aplicación de la primera y la segunda dosis. Claro que ya no hay Pfizer, dice. No, o sea, ya vamos a ver cómo reaccionan. Todo que vaya por fe para que tenerle más años aquí. En tanto, el Ministerio de Salud espera incorporar en los próximos días a las universidades como voluntarios del proceso de vacunación para ampliar el rango de cobertura. Con la cual aspiramos a tener una vacunación diaria entre 20.000 y 30.000 personas por día.
tomando en cuenta que antes la meta es inmunizar a todo el personal de primera línea destinado para las inoculaciones. Para tener este contingente y poder de ahí formar las brigadas en las cuales ya podríamos aumentar el número de vacunas. Hasta el momento se han suministrado en la conocida zona 9 del Ministerio de Salud, en primera dosis, 62.566 vacunas Pfizer, 9.814 vacunas y 1.590 vacunas AstraZeneca, mientras que en la segunda dosis son 30.270 de la vacuna Pfizer, informó Sofía Vintimilla. Y la alcaldesa Cintia Viteri recalcó la necesidad de que el gobierno declare un estado de excepción para restringir la movilidad humana con el fin de evitar la propagación de la pandemia. Las muertes diarias en Guayaquil se incrementaron a 30, mientras que en la última semana se registraron 256 fallecimientos por encima del promedio. Los casos de COVID-19 en Guayaquil han incrementado. Así lo dieron a conocer los miembros de la mesa epidemiológica del cantón. La semana anterior cerramos con un elevado número de casos semanales que supera los 1.180 pacientes. Existe una clara tendencia al alza. Las camas UCI de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del Bicentenario Municipal de Guayaquil, del IES y de las clínicas privadas están copadas. El número de fallecidos se mantiene al alza, con 30 decesos diarios en la semana 15. Estamos subiendo cada día más contagios, casos sospechosos, casos confirmados con PCR y defunciones. No obstante, el COE anuncia nuevas medidas que ayudarán a que la población afectada reciba asistencia médica. Lo que hemos añadido es que nuestros 8 hospitales del día van a atender 24 horas los 7 días a la semana y adicional en los CAMIs se van a incrementar, se van a implementar camas con oxigenoterapia para la gente que lo necesita. Y según el informe, los sectores más afectados son Vergeles, Malvinas, Samanes y Guasmo. Por ello, Guayaquil solicita al gobierno tomar medidas drásticas. Necesitamos que se declare otra vez el estado de excepción para que el gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana en sectores donde el COVID se ha disparado. Y desde ya se anunció el cierre indefinido de las canchas deportivas en la urbe porteña. Estas declaraciones se efectuaron en la inauguración del 4.º punto de vacunación en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la explanada de Mucholote. Pero aquí también se van a vacunar bomberos, Policía Nacional, ejércitos, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, todo el personal de recolección de desechos en la ciudad y todos los que estén en primera línea. La edad no tiene nada que ver en este punto. En tan solo 5 días, en Guayaquil se han vacunado 7.422 personas de la tercera edad, informó Carlos Julio Gurumendi. 4 nuevas reformas tiene la ordenanza que regula la prevención, contención, mitigación y control dentro del Cantón Cuenca para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19. Estas 4 nuevas reformas fueron acordadas por el Consejo Cantonal de la capital de Azuaya ante el alto incremento de contagiados y fallecimientos por COVID-19, medidas que obedecen a la necesidad de controlar sitios y actividades que provocan la dura situación que vive la ciudad. Esta situación que se está viviendo está a un límite sumamente delicado. Tenemos eventos, cumpleaños, matrimonios, donde definitivamente no se cumplen con las medidas dispuestas. Ejemplo de la realidad actual es la lista de 13 personas esperando UCIs, de modo que las reformas en la normativa que regirán por 30 días tienen relación con restricción vehicular de lunes a domingo desde las 20 horas a 5 horas. Confiando plenamente que sea un desmotivador de aquellas personas que creen que no pasa nada en la ciudad y que pueden seguir dándose el lujo de una forma irresponsable de salir. Se suspenden las actividades deportivas con algunas excepciones. Los salones de eventos y recepciones no podrán abrir sus instalaciones durante 15 días. Se suspende la posibilidad de que sigan operando e incluso los campeonatos. El incumplimiento en la movilidad vehicular tendrá una multa de un salario básico unificado para el transporte público y comercial. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.
Y al retornar, vamos a contarles que inició el proceso para la transición del gobierno del presidente electo Guillermo Lasso. Fue recibido por el mandatario Lenín Moreno en Carondelet. El principal eje de la acción será la transferencia de información y de datos. Con esta información, retornamos. Ya venimos. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV inició el proceso para la transición de gobierno. El presidente electo Guillermo Lasso fue recibido por el mandatario Lenín Moreno en Carondelet. El principal eje de acción será la transferencia de información y datos. Lasso señaló que su prioridad es la vacunación. Por la alfombra roja ingresó el presidente electo Guillermo Lasso al Palacio de Carondelet. Junto a su esposa asistió al proceso de transición de gobierno. En la casa presidencial, Lasso fue recibido por el actual mandatario Lenín Moreno. El gobierno entregará toda la información a tal punto de que el próximo gobierno tenga desde el inicio los mejores elementos para poder salir adelante. Empezamos a asumir el primer desafío y es el gobierno en transición. Agradezco que usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. De mi lado también he creado una comisión. Las comisiones encargadas de la transición se reunieron para elaborar mesas técnicas de trabajo. Las primeras disposiciones que dio Moreno a su gabinete fueron las siguientes. Que no se guarden absolutamente nada, en primer lugar. En segundo lugar, que no se haga ningún contrato de apuro. Que en conversación con los nuevos señores ministros, si es que hay algo que ya esté en proceso avanzado, a punto de culminar, bueno, pero que no se haga nuevos contratos. Guillermo Lasso indicó que el principal programa económico de su gestión será vacunar a la población. Lo que esperamos es que los proveedores de vacunas cumplan fechas. Hablaré con gobiernos amigos para pedir apoyo y ayuda al pueblo ecuatoriano. Como parte del proceso de transición de gobierno que durará hasta el 24 de mayo, participaron también los vicepresidentes María Alejandra Muñoz y Alfredo Borrero, quienes en diálogo establecieron los temas de agenda a preparar, que son los siguientes. Y que los cronogramas de los 4 laboratorios, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y la iniciativa COVAX, han sido presentados hasta el mes de junio. Los laboratorios presentan cronogramas semestrales. El cronograma del segundo semestre, los laboratorios lo presentarán durante el mes de mayo. Y tenemos que dedicarnos, como se va a dedicar el vicepresidente, un médico, a la salud. Las áreas a trabajar por la vicepresidencia también responden a desnutrición infantil, niñez en abandono, entre otros. Las primeras damas, Rocío Gómez y María de Lourdes Alcíbar, también mantuvieron un acercamiento. De esta manera empieza el proceso de cambio de mando en el Ecuador, informó Valeria Navarro. Y en Guayaquil, el Consejo Nacional Electoral realizó la entrega de las primeras credenciales a los 20 asambleístas electos del Guayas. La titular del CNE, Diana Atamaín, resaltó que pese a las pugnas institucionales, lograron realizar un proceso democrático transparente. Antes de las credenciales y las fotos, nadie se negó el saludo en el Palacio de Cristal. Asambleístas de centro, derecha e izquierda empezaron a conjugar el verbo de la concertación. Diana Atamaín decía que lograron ejecutar un proceso transparente contra viento, pandemia y el Tribunal Contencioso. Y ese esfuerzo hoy rinde sus frutos, pero al mismo tiempo arroja la semilla para las futuras autoridades. 9 de Centro Democrático, 6 Social Cristianos, 2 de Creo, 2 de la Izquierda Democrática y 1 de Pachacutic. En la UNES hay caras nuevas. También una ex consejera de Participación Ciudadana, un ex gobernador y una ex asambleísta. Después de un exilio y una absolución judicial, usted vuelve al Parlamento. Volvemos al Parlamento por la puerta grande. Ya es hora de voltear la página. Esa asamblea de persecución tiene que quedar atrás. En el PSC, Geraldine Weaver afirma que su bandera es social. Tenemos que actuar y uno de mis compromisos ha sido derogar la tabla de drogas. Estoy muy comprometida con la juventud. Mientras, en Creo, el también exgobernador Francisco Jiménez buscará apuntalar la generación de empleo. Los jóvenes de 18 a 25 años y los adultos de 50 en adelante
puedan tener la posibilidad de un trabajo efectivo. Y la ID que 29 años después logra poner 2 parlamentarios en la provincia. Que vayan en favor de la gente más desposeída. El desafío legislativo entre la expectativa de un nuevo gobierno y una pandemia que sigue enquistada. Informó Jorge Escobar. Y con el propósito de tratar sobre los hechos suscitados en Napo y Orellana, donde habita la comunidad guaraní de Icapare, la Comisión de Derechos Colectivos recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, para que dé cuenta de la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona, donde se registró un enfrentamiento el pasado fin de semana. Fue a la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional que fue llamado a comparecer el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y el presidente de la nacionalidad guaraní Gilberto Nenquimo, esto por lo ocurrido en Napo y Orellana hace algunos días, donde aparentemente hubo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas e indígenas de la población guaraní de la comunidad de Icapare. No es un asunto entre militares y pobres indígenas, como así les tratan. Es entre la compañía y los trabajadores, que son trabajadores de la comunidad de Icapare. Los desmanes habrían ocurrido en el bloque 55 Armadillo, esto tras conocerse que la empresa Ecoacerboil, tras una reunión de trabajo con representantes de la comunidad, realizara un anuncio. La finalización del proyecto en el campo Armadillo y que no se puede pagar las utilidades a los trabajadores. Ahí está el conflicto laboral. ¿Por qué? Porque en el 2020 no trabajó la planta debido a la pandemia. Ese sería el origen del conflicto, pues manifestantes habrían interceptado una furgoneta con trabajadores de la petrolera, además de que se habrían tomado varias vías y campos. Así también el ministro de Defensa informó que varios militares resultaron heridos. 6 oficiales y 4 voluntarios con heridas múltiples, traumatismos en la cabeza, miembros superiores e inferiores. Agregó que hicieron uso racional de la fuerza, primero bajo advertencia, luego de verbalizar y por último recurso, se empleó equipo no letal. Entraron con casco, con tolete, con chaleco antibalas, con casco protector del cuerpo. De su lado, Gilberto Nenquimo, de la nacionalidad guaraní, cuestionó la postura del ministro. Si es un tema laboral, no tendríamos que ver militarización en las comunidades. Por su parte, desde Petroecuador se indicó que ya se ha abierto un diálogo. La solución podría ser eventualmente, ¿no?, el pago de un bono a estas personas, un bono que correría por cuenta evidentemente de cosas. Al momento los hechos se encuentran bajo investigación, informó Marilyn Jaramillo. Y a las 7:17 de la mañana es tiempo de recibir al ministro de Salud de nuestro país, al doctor Camilo Salinas. Señor ministro, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a topar algunos temas de interés con el ministro Salinas. Ante todo, pues que el día sea bueno, ministro. Buenos días a usted, Roberto. Saluda a todo el Ecuador y gracias por la invitación. Lo propio, topemos temas de la situación del COVID, de vacunación, que es de interés ciudadano. Ministro, hay preocupación sin duda por esta nueva ola de esta pandemia que tiene el país. ¿Cuál es la situación que hasta el día de hoy registra el Ministerio de Salud Pública? Bueno, sí, Roberto, es importante que conozcan la ciudadanía. Tenemos nosotros, y siempre como salubrista, epidemiólogo y experto en salud pública, medimos para ver en qué estado está el sistema de salud pública frente a una pandemia. Tenemos nosotros un indicador que son los hospitales. En estos momentos estamos con 64 a 65%, hemos subido estos 48 horas la capacidad hospitalaria, es decir, la ocupación hospitalaria en pacientes, se puede decir, de ingresos estables o que requieren cánula de oxígeno, hasta ahí. Pero si requieren ya una cánula o mascarilla de alto flujo, ya requiere cuidados intermedios y cuidados intensivos. Esta capacidad está entre el 98 y 99%. Hay hospitales que llegan hasta 100%, como los hospitales de Guayaquil y Quito. De esta manera estamos armando un plan de contingencia para aperturar el porcentaje de necesidad de salas UCI, más personal, más insumos, más ventilador y reducir un poco las áreas hospitalarias, teniendo en cuenta que vamos a poner unas carpas de contención para que los pacientes que estén estables, que requieren oxígeno con cánula nasal, sean atendidos en estas carpas de contención
y las áreas hospitalarias que tenemos disponibles sean ya para cuidados intensivos. Ese es un indicador. El otro indicador, que es la tasa de mortalidad que tiene el registro civil, que está incrementando y igual se iguala al año pasado, y hay días que se superan los casos fallecidos por COVID o por sospecha de cuadro respiratorio. La trazabilidad también de los datos que tenemos de transmitibilidad de esta enfermedad. Y por último, la presencia ya de la variante P1, que es más transmisible y que realmente tenemos ya 3 casos ahora confirmados, 2 en Loja, 1 en Puerto Viejo, y que los días de exposición más el diagnóstico final que se hizo Roberto, nos da un tiempo en donde va a ser muy difícil la contención de este tipo de variante, que vamos a hablar que en poco tiempo será comunitaria, como la B117 Reino Unido y la neoyorquina. Eso hace, señor ministro, que los hospitales estén realmente al tope y con alarma roja. Si bien es cierto, la atención sin duda está hacia la población que hoy sufre la pandemia, el COVID-19, pero también, ministro, vamos a salirnos un momento de eso, hay mucha queja referente al manejo que se tiene a las otras enfermedades, a los ciudadanos que llegan por otra enfermedad y que uno no son atendidos u otra no les entregan la medicación. Correcto, Roberto. Está destinado, por ejemplo, vamos a hacer un indicador que para poder mejorar la atención y la capacidad resolutiva para los pacientes COVID, se ha destinado más de 620 para ser preciso, camas UCI para atención COVID. Y dése cuenta la relación, quedando 210 camas no COVID para cuidados intensivos, es decir, la relación casi es 3-1. Eso quiere decir que mientras más las personas se exponen a este virus, más nosotros tenemos que dotarle de capacidad resolutiva, y que lamentablemente las otras patologías que también son necesarias, como por ejemplo hay politraumatismo por accidentes de tránsito muy alto en el Ecuador, lo que son eventos cerebrovascular por el no cuidado de pacientes de hipertenso diabético, pacientes que llegan en un coma diabético, además de eso son pacientes que necesitan cuidados intensivos, más las otras enfermedades, Roberto, que son propias de lo que es la etapa invernal: dengue, chikungunya, zika, hepatitis A, y también lo que estamos teniendo una incidencia de gastroenteritis producto del cambio o del intercambio del agua lluvia con las aguas estancadas que están siendo consumidas en diferentes partes de los sectores rurales. Algo que también alarma, señor ministro, en el tema de la situación de los hospitales públicos. Muchos hablan de que estos hospitales carecen de medicina, insumos, incluso se está hablando de que hay escasez del oxígeno médico. ¿Cuál es la situación real que se tiene? El tema de oxígeno, realmente está los hospitales con la necesidad, sí, y se ha incrementado un 80% el requerimiento, pero hasta el momento no hemos reportado una alerta de necesidad o escasez de oxígeno. Tenemos el despacho continuo de oxígeno en los hospitales. Tuvimos una alerta en Ambato, es más bien es por problemas de pago al proveedor, que se solucionó de pronto de manera inmediata. Fue solamente un tema más bien financiero, y que no hubo problemas, no ha habido problemas hasta el momento. Sí tenemos alerta del incremento. Lo otro, el tema de medicina. Nosotros llegamos el jueves pasado al ministerio, hicimos el levantamiento de cómo está la ruptura de stock de medicina. Llegamos a tener hasta 74-75%, es decir, muy bajo el porcentaje de stock de medicina a nivel nacional. Estamos incrementando, le hemos dado disposiciones a los gerentes y hemos llegado hasta el momento, no puedo decir que es un 100%, pues hemos llegado a incrementar por lo menos hasta 85-86%, como dando prioridad a los pseudoanalgésicos, a los analgésicos y lo que son los EPP para la protección de los médicos. Ahora, ¿qué pasa, estimado Roberto, y también a la población del Ecuador? Los cambios que han existido continuamente en estos últimos 2 meses, ha habido que no haya gestión de continuidad de las compras. El dinero está, el dinero lo tiene cada hospital. Es más, se está destinando y se va a hacer una reorganización de cerca de 160 millones de dólares que tenemos en planta central, en hospitales Centinela, para que tengan más medicina, más insumos, aparte del presupuesto regular que le llegó en marzo. Eso ya está dispuesto y lo vamos a hacer, Roberto. Esperemos que esta semana subir por lo menos hasta pasado los 90% de stock de medicina, que es nuestro compromiso. Increíble, ministro, lo que usted me dice. O sea, hay el dinero, hay los recursos, pero no hubo ejecución.
O sea, los que han salido son los ministros, pero ahí siguen los funcionarios. Y los funcionarios también deberían ser, de alguna manera, los funcionarios administrativos, ser llamados la atención por la falta de acción que se tiene en una pandemia en la cual está viviendo la población. Correcto, Roberto, pero hay que tener en cuenta que los funcionarios de mandos medios, que son administrativos, financieros, compras públicas, y ellos dependen también de un lineamiento de una persona o de un director o de un gerente. Cuando viene un gerente, un director, también cambian el equipo completo. Eso tenemos conocimiento porque nosotros cuando hemos estado en direcciones distritales o directores de hospitales, lo mejor que se hace y lo más técnico para poder trabajar de una manera objetiva, transparente y cuidarnos nosotros nuestra gestión es llevar un equipo. Lamentablemente eso pasa, es dispuesto que las personas que han entorpecido este tipo de gestión y que todavía continúen, es mejor que sea observado, sancionado, pero no retirado, porque también se va a caer la gestión en este momento, ¿no? Increíble, ahí hay que tomar cuentas, ministro. Realmente increíble lo que usted me está contando. Evidentemente usted acaba de llegar, pero lo que nos cuenta alarma a la ciudadanía. Otro tema que también alarma es el cansancio que tienen los médicos. Los médicos han manifestado que trabajan hasta 30 horas diarias y que ya no dan abasto. ¿Qué está haciendo el ministerio frente al cansancio, no solamente físico, sino mental que deben tener los médicos? Correcto, Roberto. Más de un año. Yo le digo, y con usted, Roberto, pude ser entrevistado cuando era gobernador de Los Ríos. De acuerdo. Y desde ese entonces nosotros hemos visto el cansancio de nuestros profesionales, nuestros médicos, enfermeras, trabajadores estratégicos, porque solamente los médicos trabajan. Las personas que llevan la medicina, los insumos, los equipos, transportan al paciente, todos ellos tienen más de un año. Y aquí se suma un poco también el plan de vacunación que están en estos momentos colateralmente ayudándonos a que se acelere rápido, algo que encontramos nosotros en un paso de tortuga, hay que decirlo. Teníamos por día a veces hasta 2.000, 3.000 vacunados por día. Eso es algo ilógico. Ahora ya estamos llegando, ayer fue 51.000, ahora estamos llegando a 48.000 y estamos acelerando el paso para poder llegar a entre más población, mucho mejor. Estamos trabajando nosotros, ayer nos quedamos hasta la 1 de la mañana trabajando y desde el sábado, es decir, incansable con el equipo técnico administrativo del planta central y entregamos finalmente el informe técnico de un sistema de salud integral entre salud, IES y también la parte privada a COE Nacional, para que con nuestro informe técnico tomen las decisiones de poder hacer restricciones más estrictas y que protejan no solamente a nuestros profesionales de la salud, protejan a la población entera, porque en estos momentos estamos teniendo nosotros hospitales que están ya totalmente llenos de cuidados intensivos. Una lista de espera de hasta 100 pacientes para llegar a cuidados intensivos. Imagínense, es lo que estamos esperando, que es lo que estamos necesitando, como hemos hablado con el presidente de la República, y él tomará la decisión, entiendo yo que se va a dar, pero eso lo tiene que anunciar él como máxima autoridad, como presidente de la República, un confinamiento focalizado, selectivo, en lugares donde tenemos altos índices de contagio, altos índices de mortalidad y nuestro sistema de salud pública está colapsado. Ahí paremos, ministro. Usted está hablando ya un poco de lo que va a suceder y sin duda tiene que ser el presidente el que va a dar la información al respecto, pero estamos hablando de una cuarentena, si podemos ponerlo en término, localizada en los sitios de mayor exposición. De acuerdo a los datos que tiene el Ministerio de Salud Pública, ¿cuáles son las provincias que en este momento deberían tener este tipo de medida? Las 11 provincias que se anunció en días pasados, que se sumó, que pude yo argumentar lo que es Loja y Zamora, y se está evaluando 2 provincias más en estos días, dependiendo de las tasas de mortalidad, incidencia, y además de eso también de cómo está el sistema de salud pública. El presidente lo anunciará, pero estamos hablando que son las 11 provincias ya confirmadas, más 2 provincias que estaríamos nosotros pidiendo en este informe que se sumen. Y el equipo técnico del COE Nacional con el presidente tomará la mejor decisión en este momento, que entiendo yo que lo va a hacer por el cuidado de la ciudadanía y también de los profesionales de la salud, el clamor que piden de parar porque hay gente que en ciudades, provincias y cantones que son indisciplinadas. Roberto, yo antes de ser ministro yo atendía pacientes, estaba en la parte privada. Yo envié directamente a un hospital para que lo ingrese.
lamentablemente no pudo ser ingresado porque no encontró camas para alto flujo, que es lo que se necesita ingresar un paciente que tiene ya una afectación pulmonar de un 60-70%, con una saturación de menos 89. ¿Qué ahí pasó? Regresó y cuando me dice, doctor, aquí estoy en una casa, y escuchaba música. Y yo le dije, ¿y qué es esa música? Es una fiesta al lado. Imagínense, fiestas en todos lados y realmente no hay criterio de cuidado, no hay criterio de disciplina, no hay criterio de bioseguridad en este momento, Roberto. Y sin duda, hay mucha indisciplina ciudadana, eso lo hemos venido hablando de largo. Estamos claros que serán de las 24 provincias, 11 las que se tendrán medidas distintas y fuertes para ir conteniendo el COVID. A mí me llama la atención algo, señor ministro, los reportes de los municipios no son nada alentadores. Usted mismo lo ha dicho, indican saturación de enfermos, fallecidos, pero ustedes en el reporte indican que hay 380.563 contagios y un aumento en las últimas 24 horas en fallecidos que están en 17.703, que no han habido fallecidos. Esto difiere a todo lo que hablan los alcaldes de estas provincias. ¿Por qué los datos difieren tanto de un lado para otro? Bueno, hay que tener en claro que la información que se da es una data que se recoge entre 24 y 48 horas, ¿no? Son datas ya, hay que decirlo, que yo siempre cuando estaba como autoridad local, que no hay que tenerla como referencia, sí, para ver cómo está las cifras de incremento, cómo está la población en casos, cómo están los fallecidos. Pero la realidad local, ojo Roberto, la realidad local la vivimos o la viven los gobernadores y los alcaldes. Y son fiel reflejo de la necesidad de trabajar en equipo como lo hemos vivido y lo estamos haciendo ahora con los diferentes alcaldes del Ecuador en el plan de vacunación. No nos pongamos a discutir por cifras. Es decir, sí. Es decir, las cifras... Pero tampoco hay que publicar cifras que no son, pues, porque eso confunde a la ciudadanía, ministro. Es importante, vamos a retroalimentar y lo vamos a informar, pero hay que vivir el día a día de la situación local en cada territorio. Y eso es importante que trabajemos en equipo con las autoridades ¿Y sabe locales. por qué le digo esto, ministro? Porque lamentablemente esa población que usted mismo está hablando indisciplinada, mira esa cifra y dice, ¿ves? No pasa nada. Y vuelven y recaen en lo mismo. Volvamos a otro tema, ministro. ¿Cuántas pruebas diarias de PCR se están realizando a la población, tomando en cuenta la cantidad de variantes que ya están circulando y justamente para saber el nivel de contagio que se tiene? Mire, la indicación está claro que por cada unidad concentrada que tiene la capacidad de poder realizar PCR, exámenes, tienen que hacer por lo mínimo con una necesidad de entre 100 a 120 pruebas. Eso no difiere si es que de pronto existe más demanda de pacientes por un caso puntual como en Loja y en Manabí que se presentó casos. Y ahí sale ya un equipo a hacer cerco epidemiológico que incrementan hasta 500, 600 pruebas por día. Eso tenemos un inconveniente. Lo que vamos a hacer ahora, Roberto, directamente se va a adquirir y se está adquiriendo. Ya hemos hecho el pago y estamos esperando que se asigne por parte de Finanzas a la autoridad donde se adquirió, que es a través de la OPS, la adquisición de 250.000 antígenos PCR para hacer un testeo comunitario en todo el país y poder ver cómo se encuentra. ¿Por qué es importante este antígeno PCR? Porque tiene 95-97% de confiabilidad y además es rápido. Usted le hacen un hisopado, le ponen en un líquido y le hacen un testeo directamente que sale en 5 minutos. Y eso vamos a tener rápido un diagnóstico de los lugares donde están. Eso es uno, para los pacientes comunitarios, para los casos comunitarios. Y lo otro que vamos a hacer también, que he dispuesto, y eso lo hacemos porque tenemos experiencia en la parte epidemiológica de investigación, es hacer un testeo en pacientes que están en cuidados críticos de las variantes. Estamos haciendo convenio con la UES, convenio con la Universidad de San Francisco, y a través del INSTI vamos a hacer un testeo también de las variantes en pacientes críticos, es decir, vamos a secuenciar variantes sudafricana, la neoyorquina, la B117, la P1, y estamos viendo si tenemos el crimen para poder hacer la variante de California, que también se está hablando, y la India, que está apareciendo que tiene doble mutación. Esto es importante, es decir, las dos últimas estamos viendo, todavía no tenemos la confirmación porque son variantes nuevas que están apareciendo en el mundo, aquí no. Entonces, esto es importante porque vamos a hacer en todos los hospitales este testeo de investigación para ver cómo está la presencia de estas variantes en cada provincia y vemos cómo está.
La B117, Roberto, ya es comunitaria. La neoyorquina es comunitaria. La P1 que hablaba yo, que va a ser difícil de contención, yo le puedo dar entre y que es muy transmisible, ¿no? Exactamente. De 1 se transmite 6 a 7. Y que de pronto, por el grado de exposición, Roberto, que tuvimos el caso 0, que es de Loja, y el diagnóstico que se hizo, es decir, la exposición está entre el 15 y 18 de marzo. El diagnóstico se hizo el 30 de marzo. Y entre el 22 y el 25 se hizo una prueba de PCR de salud ocupacional para ir a trabajar, le salió negativo. El 30 se complicó y entre el 1 de abril estuvo ya ingresado en cuidado intensivo. Entonces hay una exposición larga y muchas personas en contacto que va a ser muy difícil de contener este P1 en el país, amén. Está complicado el panorama, ministro. La vacunación, ¿cuántas vacunas han llegado al país y cuántos son ya los vacunados, ministro? Correcto, gracias, Roberto. Después de hablar tantas cosas difíciles para el país, tenemos esperanza que es el plan de vacunación que ya está caminando de una manera objetiva, y no digo perfecta porque nada es perfecto, pero está caminando de una manera óptima y más humana como lo hemos dispuesto. En el Ecuador, a la fecha, hay 1.5 millones de vacunas, en donde ya hemos sobrepasado el 500.000, ya llegamos a los 600.000 con los vacunados el día de hoy. ¿Qué queremos hacer? Nuestra meta es llegar a 2 millones hasta 24 de mayo, 20% de vacunación a la población cautiva, y dejar 2 millones más para el siguiente gobierno para que ellos puedan tener garantizada la segunda dosis. Nosotros podemos vacunar 4 millones, pero no es lo técnico, no es también lo profesional de vacunar 4 millones y qué va a pasar con las de segunda dosis y estos 4 millones. Entonces vamos a llegar con una meta de 2 millones. 2 millones hasta el 24 de mayo y dejamos garantizados los 2 millones para que el siguiente gobierno puedan seguir inoculando. Lo importante es que el presidente de la República, y a través de la mesa técnica que lidera María Alejandra Muñoz, ha negociado 20 millones hasta diciembre del 2021, es decir, cerca del 60% de la población será protegida. Eso de acuerdo a la negociación, me dice, hecha por la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta forma parte del comité técnico. Quien paga, quien cancela, quien hace la parte financiera es el Ministerio de Salud Pública, pero quien hace las gestiones de hacer que llegue más vacunas y que como autoridad máxima, porque la vicepresidenta es la segunda mandataria del país, y el membrete de vicepresidenta a cualquier empresa internacional le facilita de poder tener una negociación directa y no con intermediarios, ¿no? Y eso es importante, y agradezco a la vicepresidenta porque tenemos una planificación muy estricta y ella se encarga con su equipo de la vicepresidencia. Miércoles llega Pfizer, mire, esto no tienen otros países. Miércoles llega Pfizer, siempre entre 50 y 60.000 dosis. Los viernes llegan AstraZeneca, 100.000, o hasta me acaba de informar que había hecho una reunión y que posiblemente llegará a 333.000 dosis. Esas son las noticias positivas para Ecuador. Cada 15 días, los primeros 10 días de cada mes y los pasados los 15 días de cada mes, llega Sinovac. Hay una buena noticia, están tratando de negociar que llegue lo más pronto 1 millón de Sinovac, que es una, igual que las otras mejores vacunas que tienen en el mundo, y eso es importante. Y lo final, que ya está listo y que tienen que saber en Ecuador, y esto es una noticia positiva para el mundo. Se negoció ya 40.000 dosis para Galápagos. ¿Para qué? Para inocular el 100% Galápagos, y esa noticia lo va a dar ella pronto, pero eso es importante. Ya Galápagos sería uno de los archipiélagos en Sudamérica. Y la primera provincia libre del COVID. Pero libre del COVID, y con una vacuna que realmente está haciendo un proceso de investigación, también hay que decirlo, que es importante, que Pfizer, y que ha visto al Ecuador como uno de los países más serios en estos temas de negociación. Ahora, ministro, ya el sector estratégico, todos los médicos están vacunados, todo el sistema sanitario del país, ¿o todavía falta? Todavía falta, Roberto, falta la parte privada. ¿Qué porcentaje falta? Mire, hemos llegado nosotros a tener un 60% de los profesionales de primera línea. Hablamos de odontólogos que faltaban, ya iniciamos el lunes, hemos incluido laboratoristas, vamos a ir a la obstetriz, vamos a buscar el tema del trabajo de los trabajadores que están directamente ligados.
tenemos un 40% que hace falta y es lo que estamos nosotros ya acelerando en este proceso de vacunación, conjuntamente con los docentes, conjuntamente con los pacientes con estado de vulnerabilidad, pacientes con discapacidad, pacientes con diabetes mellitus, diabetes con cáncer, trasplantado, insuficiencia renal crónica, HIV, tuberculosis. Es lo que queremos lograr. ¿Podemos abrir más abanico, Roberto? ¿Eso será de aquí a un mes, ministro, que le queda tiempo o le tendrán que dejar la tarea al nuevo gobierno? Lo estamos haciendo, Roberto. Lo que no vamos a poder lograr, entiendo yo, y hay que ser claro y sincero, el 100%, pero ya lo dejamos planificado en esta fase y lo estamos haciendo en estos momentos. Ministro, finalmente para las personas adultas, el tema de la vacunación se les ha vuelto complejo, días buenos y días malos. ¿Ya se logró por fin ajustar todos los problemas que se tuvo? Mire, tenemos dos problemas. El agendamiento de la segunda dosis, lamentablemente, hemos tenido porque esta primera vacuna se dio en la anterior administración con algunos funcionarios que ya no están dentro de planta central y hemos tenido un poco de datos que estamos un poco organizando. Pero yo les he dicho al equipo del territorio que por favor llamen a cada uno de ellos, que no es necesario. En el tema de las indicaciones de qué tiempo se tienen que poner la segunda dosis, puede llegar hasta 28 días, es lo que he indicado. Ecuador ha tomado la decisión de poner hasta 21 días para tener un tiempo determinado de estos problemas como ha sucedido o de la segunda dosis que siempre puede ser complicada. Hay vacunas que se pueden poner hasta 45 días, que es la Sinovac, pero lo estamos haciendo igual 21 días, que es nuestra indicación. Estamos un poco organizando y queremos nosotros que entienda un poco la población que estamos tratando de hacerlo ahora. Hemos hablado con algunas autoridades locales que si no le llegan la cita de la segunda dosis a las personas que están ya vacunadas primera dosis, que no esperen, sino que acudan estas personas que necesitan la segunda dosis, que vayan a ver en el lugar donde están aperturados el punto y lo reagenden de manera inmediata internamente. Si hay la dosis de Pfizer, se la aplica inmediatamente en ese momento. Si no hay en ese punto la dosis de Pfizer, se le busque en el mapa a dónde estamos vacunando con Pfizer para que le den las opciones de vacunación o a su vez reagendarlo para que le den la facilidad. El otro punto que estábamos viendo es un poco un paso lento de la llegada de agendamiento aleatorio a nuestros adultos mayores pasados los 90 años. ¿Por qué así? Vuelvo a repetir, porque ha estado un poco, hay que decirlo, no acelerado. Llegábamos días con 1.000, 2.000, 3.000 vacunas. El máximo día eran 10.000 vacunas en el día. Y eso nunca va a llegar y eso pues estábamos totalmente retrasados. Pero faltaba coordinación, ministro, en todo caso, pues lo que usted mismo está diciendo. Es decir, falta de trabajar en equipo. Qué bárbaro. Falta de trabajar en equipo, Roberto, le digo sinceramente, porque nosotros llegamos a tocar puertas a la parte de universidades, colegios, parte privada. Vea, le digo una cosa, Roberto. Nosotros hemos dicho bien claro, yo quiero que mis equipos solamente se dediquen a custodiar la vacuna, a administrar la vacuna, organizar la vacuna y planificar la vacuna y inocular la vacuna, es decir, vacunar. ¿Quién está ayudando en la parte logística? Es la parte de los municipios o las universidades que nos ponen sillas, mesas, carpas, puntos de hidratación y personal que nos ayuden a... Ojalá logremos que todo esto de alguna manera se organice de mejor forma y que realmente la salud brille en estos últimos días del gobierno. Gracias, ministro, por contarnos todo lo que está sucediendo con la sanidad de nuestro país. Desearle los mejores éxitos en sus labores, ministro. Gracias, Roberto. Buenos días a todo el Ecuador y a usted gracias por la invitación. Buenos días también al ministro de Salud, al doctor Camilo Salinas, contándonos toda la realidad que está sucediendo frente a esta situación complicada que estamos viviendo con la salud de nuestro país. Tiempo de una pausa. Ya venimos. Otros temas y claro, los líos de transporte, cientos de pasajeros permaneciendo varados en las terminales terrestres de Guayaquil. Esto debido al paro de los buses del gremio de transportistas. Anunció que esta medida fue tomada por falta de recursos para sostener sus respectivas operaciones. Personas que no pudieron acudir a sus trabajos, otros sin recibir sus encomiendas, conductores de brazos cruzados y el 90% de las boleterías cerradas.
fue la tónica en la terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós Aguilera. Quiero viajar a Pozoros y me encuentro con la novedad que las oficinas de la cooperativa está cerrada. Aquí esperar hasta el mediodía y si no vienen, irme a retirarme a mi casa, no me queda de otra. Ayer mi hermana desde Ambato mandaba una caja de manzanas y hasta ahorita, mira, yo fui a ver en el transporte de baños y nada. Pese a esto, el servicio en las instalaciones no fue suspendido. En la mañana teníamos aproximadamente 10 operadoras de transporte que estaban atendiendo a los pasajeros, aquellas que se dirigen a la provincia de Santa Elena, también las que se dirigen a la ciudad de Cuenca y a la provincia del Pichincha. La terminal de Pascuales lució desolada. Aunque todas las boleterías estaban abiertas, solo una, la Libertad Peninsular, se encontraba atendiendo. La situación provocó que muchos se vuelquen a las cooperativas de taxis ejecutivos, que cuentan con una tarifa mayor. El pasaje normal en bus vale $3,25, pero ahorita está en $60. Estas fueron las repercusiones de la paralización de más de 11.000 buses que ofrecen servicio intra e interprovincial en todo el país. La medida será por 2 días, debido a una falta de recursos que estaría atravesando el gremio. Teníamos una tarifa a $1.04 el combustible, al 100% del aforo, y hoy en día trabajamos al 75% del aforo, con un combustible de $1.44. La operación de buses urbanos se mantuvo con normalidad dentro de Guayaquil, informó Jorge Salazar.